importancia de dormir bien, que es el reino del sueño. Es de vital importancia saber realmente por qué es tan importante y trascendente proteger el tiempo del sueño y qué aspectos lo pueden deteriorar. Esto es un poco lo que vamos a ver, ¿vale? Primero de todo, bueno, muchos de vosotros y de vosotras ya nos conocéis, ya sabéis quiénes estamos aquí al otro lado de los micrófonos. Ella la habéis visto hace un momento, es Zaida Sastre Melero, ella es médica, lleva muchos años trabajando en la medicina familiar, pero luego ella también abrió nuevos campos en sus investigaciones, en su formación, por las que su espíritu de búsqueda y de investigación la empujó, que era la acupuntura y la naturopatía. Así que también durante bastantes años se dedicó a la investigación en este sentido de todo este aspecto con el objetivo claro de poder ofrecer siempre una medicina mucho más holística, mucho más integrativa, más acogedora del ser humano. Y yo, el que os habla, soy Luis Arribas, aquí me tenéis, el que os gasta estas bromas, pero siempre queriendo llevaros y ofreceros lo mejor. Soy psicoterapeuta humanista, esto significa que trabajo mucho desde la relación humana, no tanto desde la técnica como otras escuelas, y estoy especializado en psicoterapia infantil, ¿vale? Esto significa que lo que vamos a hablar hoy del sueño, le vamos a dar un tinte, esto ha sido un poco de formación profesional, le vamos a dar un tinte referido a cómo también trabajar, para aquellos que tengáis hijos e hijas, cómo trabajar esa parte del cuidado del sueño en los menores, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a pasar ya nos conocéis, a la siguiente diapositiva. Bueno, dormir no es arte pequeño, se necesita para ello estar desvelado el día entero. Con esta frase pretendemos aclarar la importancia de aprender los ritmos naturales de la naturaleza y el cuerpo. Hoy hablaremos mucho de la trascendencia de este hecho. Es una clave, primera clave, quizá la más básica de todas, es la importancia de cuidar cuándo toca estar despierto y cuándo toca estar dormido. Es la clave para un buen sueño, ¿vale? De todo esto es lo que vamos a profundizar ahora. Pero antes de hablar de qué puede transgredir la salud de un sueño saludable, deberíamos empezar por el comienzo, que es hablaros de lo que es el sueño. ¿Y qué es el sueño? Pues el sueño es un proceso fascinante que compromete al individuo en toda su integridad, es decir, el sueño nos compromete a nivel de cuerpo, de mente y de emoción. Es un tramo grande de tiempo porque dormimos cuando menos entre 6 y 8 horas, que debería ser la media más aceptable, en el que las personas, los seres humanos, aprovechamos para reequilibrar todas nuestras energías a nivel físico, psíquico y emocional, es decir, que literalmente cuando dormimos soltamos las riendas y todo nuestro organismo en todos sus cuerpos aprovecha ese momento que estamos como soltando las riendas, parando el carro de los caballos para hacer un balance de todo lo que va bien y lo que no va tan bien y qué necesidades incluso organísmicas, psíquicas, emocionales podemos tener, ¿no? Es de vital importancia para la salud integral de las personas el que durmamos bien, aunque la tendencia en la población mundial en esta sociedad tan desarrollada, pues es a la reducción del tiempo total del sueño. Y esto se ha visto reflejado en un incremento de sus trastornos. Es cierto que han aumentado por la falta de descanso, fijaros. En especial esto es preocupante en la infancia y en la adolescencia, como ya os he adelantado, y eso lo veremos más adelante porque es muy importante, ¿no? Vamos a entrar en la siguiente diapositiva en lo que es el sueño en sus aspectos preconceptivos, es decir, vamos a ver un poco qué es el sueño en su fase anterior, o sea, qué lo prepara para tenerlo bien, ¿no? Como veis, aquí os he puesto los ciclos del sueño, lo que vamos a llamar el ciclo circadiano. ¿Por qué es importante esta imagen que os he planteado aquí? Como decimos al inicio, es básico respetar los ciclos del día y la noche, o más bien conocidos como este ciclo circadiano. La importancia de llegar a la cama en un estado óptimo para el descanso viene determinado por el cuidado de un tiempo de vigilia y productividad durante el día. Esto significa que seamos activos y resolutivos. Esto es importante, porque ser activos significa tener actividad física, intelectual, emocional, relacional, una larga lista. Es decir, durante el día
es importante no solo que estemos despiertos, sino que tengamos acción, actividades que nos produzcan un cierto desgaste y también la sensación de ser resolutivos. Esto tiene más que ver con gestionar positivamente las situaciones de estrés, pues porque a lo largo del día se producen situaciones que nos estresan, que nos pueden poner un poco en jaque el equilibrio emocional de lo que venimos llamando un buen rollo, ¿no? Entonces, si nos sentimos con potencia, capacidad de poder tener actividades deportivas, intelectuales, laborales, y encima ir resolviendo aquellas cuestiones que nos ponen en jaque, durante el día llegamos a la tarde y a la noche con la sensación de haber sido productivos, haber sido resolutivos, y eso genera una sensación de fondo de mucha tranquilidad, ¿vale? Hablar de los horarios, que os quiero hablar ahora en la imagen, puesto que también es importante en el ciclo circadiano que atendamos a dos aspectos importantes, aparte de lo que os he dicho de la acción, y es la luz del día, que afecta a nuestro sistema del hipocampo. ¿Por qué? Porque la luz nos estimula la segregación de ciertas hormonas que también nos predisponen al estar despiertos y activos. Si os fijáis, desde que nos despertamos ya se producen segregaciones de testosterona y otras hormonas y nos ponemos en máxima alerta de todo lo que nos rodea, de todos nuestros contextos. El sol nos pone en marcha y la temperatura corporal empieza a ascender y cuidado, porque cuando sube la temperatura corporal, y esto tiene que ver con muchas situaciones, no solo con el sol, situaciones de ansiedad o de estrés también la suben, es todo lo contrario para poder conciliar un buen sueño. Y la máxima temperatura del sueño se alcanza en torno entre las 6:30 y las 7 de la tarde. ¿Esto qué significa? Que a lo largo del día el sol, la temperatura, la acción, nos van segregando hormonas, aumentando la temperatura, poniéndonos en jaque, y durante ese tramo del día es el mejor momento propicio para ir regulando y gestionando todo esto. Porque en la noche esto no puede ocurrir, porque además no estamos ni capacitados por naturaleza de llevarlo de igual modo que cuando lo hacemos por el día. A partir de las 7, además, en que empieza a descender de nuevo la temperatura del cuerpo, pasamos a generar melatonina. Y ya sabéis que la melatonina induce al sueño, al descanso, y ahí es cuando entramos en el ciclo de la noche, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, ya hablaremos un poco más de los ciclos nocturnos, pero quería que vierais esto por la importancia que supone el respetar, que ahí lo tenéis en la imagen, ciertos horarios en las rutinas del día y la noche. Y llegamos así, con todo y con esto, sí, a las fases del sueño. Hemos llegado a la noche. Por fin se ha hecho de noche, ha oscurecido, se supone que ya llegamos a ciertas horas donde conviene acostarse y entramos en las fases del sueño. Las fases del sueño, en ellas tenemos un ciclo, o sea, son cinco etapas dentro de un mismo ciclo, y este ciclo se repite hasta 5 y 6 veces durante la noche. Bueno, habéis de saber que las fases del sueño se han conocido gracias al uso de los electroencefalogramas, que detecta la actividad cerebral mientras dormimos. Aunque, bueno, el ciclo que estáis viendo ahí en pantalla, tal como estáis viéndolo ahí, no se estructura realmente hasta los 2 años. También deciros que aunque los que dan, seguramente conocéis personas que dan encefalogramas planos, pero bueno, para ellos también sirven estos ciclos del sueño, también les funciona. Incluso los que tienen, quería que vierais la imagen que tenéis delante, ¿vale? Porque veréis que eso es lo que ocurre durante el sueño. ¿Qué ocurre durante este sueño? Aunque no te des cuenta, siempre sueñas. Y mientras duermes, tu cerebro sigue activo. Es decir, va drenando sensaciones, estímulos, necesidades que se han activado y que se han generado durante el día. Cuando las personas dormimos, el cerebro atraviesa, como os he contado, 5 fases de sueño, todas ellas denominadas fase 1, fase 2, fase 3, 4 y fase 5 MOR o REM. REM es en inglés, que es movimiento, en español sería MOR, movimiento ocular rápido, ¿vale? Os estoy describiendo un poco la imagen que tenéis delante. Bien, conforma a todos ellos lo que es un ciclo del sueño. Un ciclo completo, habéis de saber que dura aproximadamente entre 90 y 100 minutos. Y fijaros que se produce hasta 5 y 6 veces en la misma noche. Por lo tanto, en esta noche de la que hablábamos, una persona experimenta todos estos ciclos, todo un proceso de drenaje en todos los ámbitos que hemos descrito antes, desde el psíquico, el físico y el emocional.
Parecerá que son muchas los ciclos y muchas las horas. Sin embargo, es necesario, es decir, todo nuestro organismo necesita todo ese tiempo para hacer todo un recálculo de lo que necesita realmente. Las fases 1 y 2 son periodos de sueño ligero, donde se puede despertar a las personas con facilidad. Durante estas fases los movimientos oculares son más lentos y al final acaban desapareciendo incluso, y la frecuencia cardíaca también, o respiratoria, también se vuelven más lentas y las temperaturas corporales, como os decía antes, disminuyen. Las fases 3 y 4 son periodos de sueño profundo. Es más difícil que podamos despertarnos durante esas fases y en caso de que nos despertemos a menudo encontraríamos que estamos aturdidos y desorientados durante bastantes minutos. En estas fases 3 y 4, que es hablar del sueño profundo, es precisamente la parte del sueño más reparador y debe coincidir también con la parte de la madrugada, el sueño ya de madrugada, porque es el momento de mayor oscuridad, donde menos sol o incluso ruidos, etcétera, nos inducen, nos pueden perturbar, quiero decir, y es el momento en que el sueño es más reparador. Por eso es el tipo de sueño que más necesitamos cuando sobre todo vamos a la cama muy cansados. La última fase, que sería la quinta del ciclo, como os he dicho, es la de los movimientos rápidos de ojos, es porque los ojos se mueven muy rápidamente. Bueno, aquí deciros que hay escuelas, filosofías que también podamos participar o no. Muchas personas creen y opinan, yo participo de esta investigación, que cuando estamos dormidos soñando estamos viajando a otra dimensión. En estas otras dimensiones, es lo que os adelanto de otras creencias, parece que el tiempo y el espacio se mueven en otras frecuencias. Por eso nuestros ojos siguen la velocidad de esa dimensión y por eso son movimientos rápidos, que son justo cuanto más profundos estamos dormidos. Bien, el ritmo respiratorio en esta fase se incrementa. El corazón late más deprisa y los músculos de las extremidades no se mueven. Esta es la fase del sueño durante la cual tenemos más sensación de sueños vívidos o lúcidos. Por eso, aunque hoy vamos a hablar más de la parte del cuidado del sueño, es importante que recalque esto de por qué respetar la fase del sueño más profundo, y es en la que más nos reparamos y el cerebro aprovecha para drenar y aprender de sí mismo y de aquellas cosas que necesita soltar. Bueno, todas estas etapas que se producen en el ciclo del sueño, quiero aclararos, como terapeuta infantil que os decía que soy, debe haber alguien que tiene el micrófono adelantado por ahí, abierto, y se produce un portazo cada ciertos segundos. Pero bueno, en las fases del sueño se produce también en todas las etapas madurativas del individuo, con diferente intensidad y de diferentes maneras, pero se producen. En el bebé concretamente no tanto. Desde hasta los 2 años, como os decía, no se estructura de forma madura el ciclo del sueño. Pero es muy importante el cuidado de los hábitos del sueño y la vigilia, porque sobre todo cuando son niños muy pequeños, al principio, se les va a crear la impronta para etapas posteriores de sus ciclos circadianos. Es decir, en la medida en que se van convirtiendo en púberes, adolescentes o adultos, ya se les va quedando grabada del todo la impronta de cuándo hay que dormir y cuándo no. Y esto es muy importante porque la impronta de cuándo hay que hacer estos ritmos del sueño se queda grabada incluso a nivel neurohormonal. Es decir, que va a regular con mucho sus hormonas, no solo de crecimiento, sino de otras muchas factores de crecimiento cerebral, emocional y psíquico, ¿vale? A nivel de comportamiento, de carácter. Por tanto, el cuidado en ellos es sobre todo de vital importancia, más que en los adultos. Lo digo por aquellos que estáis hoy aquí, que tenéis hijos e hijas, por eso quiero incidir en esta parte, ¿no? Ya en la adolescencia, saliendo de la infancia y etapas posteriores, estos ciclos se producen de manera ya automática, ya se ha producido en la impronta, pero van a ir cambiando según la edad. Aquí hablaremos de los trastornos del sueño, que es la etapa que ahora nos ocupa, porque ya habéis visto un poco cómo es el sueño, cómo son sus fases, cuántos ciclos se producen, y vamos a ver ahora qué sucede cuando todo esto se altera y no se produce de una manera natural y saludable. Y esta parte, de cara a luego saber cómo protegerlo y cuidarlo, es muy importante, que es la parte que se va a ocupar ahora Zaida, porque nos va a contar una cuestión muy básica, y es por qué se producen y cómo se producen estas alteraciones del sueño, que es de vital importancia para luego poderlas cuidar. Así que, terminando este primer bloque, os paso con Zaida para esta segunda parte.
Bien. Pues vamos a empezar a ver los factores que producen los diferentes trastornos del sueño. El insomnio es uno de ellos, pero ahora os voy a presentar otros. Cuando hablamos de trastornos, pues lo primero que imaginamos es el insomnio, la dificultad de quedar dormidos. Hay un número mucho mayor de situaciones que al final pues, pueden terminar interrumpiendo nuestro descanso. Conocer y trabajar estos factores va a ser la clave para restaurar un buen equilibrio del sueño y, como ha dicho Luis, pues tener un hábito saludable y luego durante el día pues poder estar bien. Los trastornos del sueño son diversos y muy numerosos, se han descrito más de 100. Vamos a pasar esta diapositiva. Bien, entonces, aquí os los he englobado en 4 grupos. Como veis, el primero es el insomnio. También tenemos otros trastornos que afectan a este ritmo sueño-vigilia que os hemos planteado antes, que son la somnolencia, ¿vale? Es tener sueño durante el día cuando uno está despierto. Este problema de somnolencia puede estar debido a enfermedades, pues la fibromialgia, trastornos tiroideos como el hipotiroidismo, enfermedades infecciosas, la mononucleosis, que es una enfermedad bastante frecuente, sobre todo en la adolescencia, produce mucho sueño durante el día, o algunas otras patologías autoinmunes. No sé si habéis oído hablar de la narcolepsia, que es quedarse literalmente dormido durante el día. Parece que tiene una base autoinmune. Otras enfermedades también pueden producir somnolencia durante el día, como son la obesidad, sobre todo si afecta o produce otra patología que se llama apnea obstructiva del sueño, ¿vale? Que es cuando estamos dormidos, suelen ser personas roncadoras, pero que en determinado momento de la noche se quedan privados de aire. Otro grupo de trastornos del sueño son los que alteran propiamente al ritmo del sueño. La cantidad de tiempo total de sueño puede ser normal, o sea, duermen sus horas, 7-8 horas, pero el reloj interno del cuerpo pierde el ritmo circadiano normal. Esto lo vemos a menudo pues, en cambios de turnos de trabajo. Pues no sé, en mi gremio es muy frecuente cuando tenemos guardias, pues luego estar con el ritmo alterado. También se ven en los adolescentes, por ejemplo, cuando tienen fases de sueño, la fase de sueño está retrasada, quiere decir que las ganas, el impulso de ir a dormir aparece más tarde de la hora habitual, o también en adultos mayores pasa lo contrario, donde la fase de sueño está avanzada. La necesidad de ir a dormir aparece antes y se despiertan antes también, ¿vale? Hay un desfase del ciclo. Por último, otro grupo de trastornos del sueño serían conductas o comportamientos inusuales que aparecen mientras dormimos que pueden interrumpir nuestro sueño, pues pueden ser terrores nocturnos o el sonambulismo, que se ve más frecuente en niños, pero también aparece en adultos. Bien. Entonces, volviendo al tema que más nos preocupa, que sería el primer grupo de estos trastornos, es el insomnio. Os voy a comentar un poco sus causas y luego pues, ver qué consecuencias tiene. Las causas del insomnio son múltiples y también muy variadas. De hecho, bueno, como os ha avanzado Luis, la situación reciente está del estado de alarma, confinamiento, pues nos ha llevado a muchas personas a sufrir trastornos del sueño y en particular insomnio. Yo lo estoy viendo mucho en consulta. Personas que ya tenían insomnio se ha visto agravado y las que no lo tenían, pues ha empezado a aparecer este problema. Vemos que pues, factores como la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, todo esto va acentuando nuestro estado de alarma interno. Y para poder dormir bien, pues es necesario pues, estar relajados, tranquilas y no en estados de tensión emocional o muscular. Bien.
A estos factores quería apuntar que se pueden añadir también, hay causas internas que pueden producir insomnio, pues dolores, por ejemplo, si tenemos algún tipo de patología o lesión que nos produzca dolores, pues obviamente nos puede despertar por la noche y producir insomnio, o cambios hormonales. Lo vemos muy frecuentemente en mujeres de edad perimenopáusica con los cambios hormonales, la bajada de estrógenos, pues aparece insomnio. En los hombres también, con los cambios hormonales de la etapa adulta avanzada, se pueden ver que aparezca insomnio con más frecuencia. Y bueno, hay otras enfermedades que también pueden producirlo, ¿vale? Las alteraciones del ritmo, pues cambios de horario, a veces los turnos de noche de trabajo, nos pueden producir insomnio con facilidad. Y lo que hacemos durante el día o no hacemos, por supuesto, también como habéis visto antes en el diagrama del ciclo noche y día, va a afectar la calidad del sueño. Quiero indicaros también que el consumo de sustancias, como puedan ser tabaco, alcohol, café, actúan directamente sobre el ritmo circadiano y pueden alterar, por supuesto, el sueño. Otro factor importante a la hora de ir a dormir son las condiciones. Si hay ruido ambiental o si la temperatura es inadecuada o si, bueno, cualquier factor que me produzca falta de confort, incomodidad, pues puede producir insomnio. Aquí he vuelto a traer el esquema que habéis visto antes, nada, simplemente para volver a hacer hincapié que cada momento del día, independientemente de lo que haga o deje de hacer, va a ser crucial para determinados ítems fisiológicos, ¿vale? A primera hora de la mañana, ahí en el esquema, bueno, ahí pone aumenta a las 8:30, 9, aumenta la secreción de testosterona, buen momento para el deporte. Pero he de deciros que aproximadamente a las 8 de la mañana se produce un pico de liberación de cortisol. El cortisol es la hormona que nos prepara para la vigilia, para estar alertas, poder resolver conflictos o simplemente poder percibir el entorno y las situaciones en las cuales nos tenemos que desenvolver. Por eso, si nosotros estamos durmiendo a las 8 de la mañana cuando se libera ese pico de cortisol, no estamos aprovechando un empujoncito que el cuerpo nos da para poder empezar el día. Lo mismo pasa a la noche, la melatonina, que es otra hormona que regula este ciclo, se libera aproximadamente a las 9 de la noche. Esta hormona nos prepara para el sueño, ¿vale? Por el día tenemos un sistema nervioso simpático activo, por la noche el parasimpático, y estas hormonas ayudan a regular estos dos sistemas. Si no lo aprovechamos, pues igual llegamos de manera inadecuada a la noche y nos cuesta más conciliar el sueño. Entonces, cada hora tiene su momento de liberación de determinadas hormonas, que además de la temperatura, regula el sistema nervioso, y todo esto lo que lleva en último término es a tener una buena homeostasis, que es fundamental para el buen funcionamiento celular. Entonces, es importante respetar estos ritmos para poder optimizar nuestro estado de salud y bienestar. Respecto a la melatonina, simplemente indicaros, pues eso, que es una de las hormonas que se liberan, hay más, que, bueno, ahí tenéis la estructura química y que regula, no solo ayuda a mantener este ciclo de sueño-vigilia, sino que tiene otras propiedades como una acción antioxidante, es neuroprotector, protege nuestras neuronas, retarda el envejecimiento celular y modula nuestra respuesta inmunológica, ¿vale? Luego veremos la importancia del sueño y el descanso en nuestro sistema inmune. Entonces, ya una vez vistas las causas que producen insomnio, vamos a ver un poco qué problemas se derivan de dormir mal. ¿Qué nos pasa cuando no descansamos bien?
La disminución tanto en las horas de sueño como en la calidad de este sueño va a suponer un estrés para nuestro organismo. Este estrés pues, va a producir al mismo tiempo hormonas de estrés, pues el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, bueno, y otras más. Se liberan a la sangre y van a inhibir una buena fisiología neuronal. Esto, a su vez, puede producir un deterioro en las propias funciones cognitivas, que se puede traducir pues, en irritabilidad, falta de concentración, falta de memoria, disminución de la conciencia de realidad. Pueden aparecer actitudes temerarias porque no se pierde la noción de lo que está sucediendo realmente. Y a la larga, si el insomnio se mantiene durante el tiempo, puede producir incluso enfermedades crónicas o agravar enfermedades crónicas existentes. Algunas de ellas, os he puesto ahí como ejemplo, puede ser la depresión o incluso enfermedades endocrinológicas como puede ser la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, diversas enfermedades cardiovasculares, además de la hipertensión, pues isquemia coronaria, incluso cerebrovasculares, ¿vale? Hay un montón de patologías que se han visto en medicina que pueden aparecer o algunas son multifactoriales, pero que se pueden ver desencadenadas o agravadas por un insomnio mantenido en el tiempo. Como he dicho antes, importante destacar la relación directa que existe entre el sueño y el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que nos defiende de enfermedades externas. Y no solo eso, sino también nos defiende de posibles alteraciones internas como aparición de células malignas que puede después desencadenar en un cáncer. Entonces, para tener un sistema inmune adecuado, competente, es fundamental cuidar de nuestro sueño. Y con este concepto voy a introducir el siguiente bloque de esta charla, que es quizá donde nos gustaría hacer más hincapié. Esta parte era importante para introducir el tema, comprenderlo, porque si entendemos qué es lo que está alrededor del tema del sueño, nos costará menos poder solucionarlo cuando existan problemas. Entonces, el tercer bloque de esta charla es la higiene del sueño, ¿vale? Cómo cuidar de nuestro sueño. Entonces, es tan importante cuidar los factores durante el día como durante la noche o antes de ir a dormir. Entonces, durante el día veíamos en el esquema una mujer haciendo deporte. El deporte es fundamental. Durante el día es importante estar activa, hacer ejercicio físico en la medida de nuestras posibilidades. Si por lo que sea no podemos salir a correr, pues dar paseos o incluso estar en contacto con el aire libre es importante. Entonces, cada una dentro de sus hábitos, de sus posibilidades físicas, pero tener en cuenta que es muy importante en las horas de día estar activas y tener un contacto con el cuerpo, con el exterior, saludable. Respecto a las siestas, si dormimos durante el día puede que nos cueste más dormir durante la noche. Entonces, si necesitamos hacer un pequeño descanso durante el día, que sea una siesta breve, pues 10, 20 minutos y no más, sobre todo si tenemos problemas para dormir. Otro factor importante a tener en cuenta durante el día es nuestra alimentación. Llevar una alimentación adecuada nos va a ayudar a luego tener un buen descanso. Además de la alimentación, de que comemos, también evitar o reducir en lo posible el consumo de algunas sustancias que afectan al sueño. Por ejemplo, el café, el té, el chocolate, contienen alcaloides vegetales derivados de las antinas que pueden afectar al sueño, aunque las consumamos durante el día.
También indicar algunas bebidas energéticas muy comunes en la adolescencia y en la juventud, que contienen sustancias como la taurina u otras que afectan al sistema nervioso central o cardiovascular, provocando no solo alteraciones del sueño, sino también otros problemas pues, de conducta, concentración, problemas de obesidad, alteraciones del crecimiento, de la mineralización ósea y muchas otras. Además de la cafeína, el tabaco se ha visto que aumenta la latencia del sueño, que es el tiempo que transcurre desde que estamos despiertos hasta que conseguimos conciliar el sueño. Y también se ha visto en estudios médicos que el tabaco aumenta la aparición de las apneas del sueño que os he indicado antes. La nicotina disminuye las ondas lentas del sueño, incluso en los fumadores pasivos, que son las personas que están alrededor de los que fuman y que respiran indirectamente el humo del tabaco. Y siguiendo con las sustancias, pues el alcohol se ha visto que disminuye la duración del sueño y provoca trastornos del mismo. A veces pues es común decir, bueno, me tomo una copita de vino, me entra el sueño, me voy más relajada a dormir. Puede que parezca esto, pero en realidad se ha visto que produce frecuentemente un efecto rebote en la segunda mitad de la noche. Esto es que aunque pueda que nos ayude a conciliar el sueño, entre comillas, porque nos lleva pues, en un estado quizá de mayor relajación a dormir, luego pasa lo contrario. Y además se ha visto que puede fragmentar el sueño, o sea que el sueño se interrumpe durante la noche, produciendo, por supuesto, más somnolencia durante el día. Estas alteraciones se ven, por supuesto, mientras consumimos alcohol, pero es que incluso habiendo suspendido el consumo de alcohol habitual, pasado un tiempo siguen habiendo estos trastornos. Y bueno, otras sustancias, además de estas que os he nombrado, pues cualquier otra sustancia tóxica como pueda ser la cocaína, anfetaminas, cannabis, todas ellas alteran el ciclo y el sueño. Indicar también que a veces se nos pasa, tanto a profesionales como a no profesionales, la toma de medicamentos, incluso de algunos suplementos de herbolario, puede producir alteraciones del sueño. Hay sustancias para adelgazar o incluso dentro de los fármacos antigripales con codeína que pueden producir posibles interacciones con el sueño. Entonces, este ítem a veces no lo tenemos en cuenta y es importante prestarle atención. Vale. Pues os dejo con Luis para hablar de lo que debemos prestar atención no solo durante el día, sino también por la noche a la hora de ir a dormir. Bueno, habiendo visto ya la importancia de todas las cuestiones a tener en cuenta para proteger el sueño, sobre todo porque veis todos los trastornos, alteraciones que habéis podido ver, ¿cómo podemos cuidar para el sueño para que eso no suceda? Llegados al tiempo de la noche, ya sabéis que debemos atender una serie de recomendaciones que solemos desatender precisamente. Es decir, todo esto que os hemos contado son como avisos que al final los pasamos por debajo de la alfombra, por lo que tener un buen sueño o cuidar del sueño parece ser cosa del futuro, ¿no? No solo del futuro de la sociedad, sino de nuestro propio futuro. Es ese tópico en que decimos, la dieta la empiezo mañana, pues esto es igual, ¿no? Es como decir, mañana me lo planteo que descanso y me acuesto a mi hora. Hoy no, hoy voy a saltármelo un poquito, ¿no? Pero realmente creamos un mal hábito, es decir, y cuando se crea un hábito, nuestro sistema neuroemocional ha generado una estructura que hace que entremos ya en el automatismo de empezar a crear malos hábitos. ¿Qué podemos hacer? Pues a ver, imagino que tendréis cuaderno y bolígrafo en mano. Os cuento. Una de las cosas que podemos hacer tanto adultos como niños es llevar un diario. ¿Eso qué significa? Que debemos irnos nosotros solos a la cama. Cuando digo solos, no me refiero que los que duermen con su pareja no pueden ir a dormir con su pareja. Me refiero a irnos solos a la cama sin nuestras preocupaciones.
que nada nos acompañe dentro de nosotros. Y una de las buenas técnicas que se usan es escribir o volcar en un diario, o en un cuaderno, en un papel, todo aquello que nos preocupa del día, que no se ha resuelto y que queremos llevarlo al día siguiente o que tenemos que resolver en el día siguiente. ¿Por qué es importante? Porque al confiarlas en un papel nos va a transmitir la tranquilidad de que no se nos van a olvidar, de que es algo que mañana a primera hora puedo hacer. Si yo me dejo hecho una estructura escrita de prioridades, supone que yo me puedo ir tranquilo a la cama sin pensar la de cosas que me toca hacer y encima no sé cuándo ni a qué hora. Bueno, también es importante evitar las pantallas, ¿vale? Porque la refracción de las luces de las pantallas en los ojos, en los globos oculares, y sobre todo al final del día, cuando ya tenemos la vista bastante cansada, produce alteraciones óculo-nerviosos y genera ansiedad. Es decir, empezamos a entrar en ansiedad, en pensamientos racionales, en poco creativos. En fin, nos acaba excitando todo el sistema todo el sistema nervioso hacia procesos de hiperactividad, con lo cual estamos diciéndole a nuestro cuerpo, oye, ponte en acción, vigila esto, controla aquello, que en 5 minutos tengo que estar dormido. Entonces es como totalmente son contradictorios los mensajes que nos vamos enviando, y así, sobre todo en situaciones difíciles, es mucho más difícil conciliar el sueño y empiezan esos trastornos que os ha explicado tan maravillosamente Zaida, ¿no? Evitar ejercicio deportivo intenso. Esto lo digo porque hay muchas personas que salen a correr por la noche. Hay quien efectivamente puede necesitar salir a correr, pero generalmente si no es alguien que ha encontrado en ese hábito cierto desahogo a nivel, sobre todo, ansioso, emocional, pues yo os propongo que lo evitéis, porque también el deporte intenso predispone a la tensión muscular y a la hiperacción, que, como os digo, es contrario a relajarnos. En cambio, si entre la cena y el acostaros queréis hacer una actividad intermedia que os ayude, que os facilite entrar en el mundo del sueño, pues a nuestro querido amigo Morfeo le encanta cuando hacemos actividades como la meditación o una lectura tranquila, escuchar música relajante, hacer a lo mejor algún tipo de actividad de estiramientos, cosas que sean hechas de manera lenta, progresiva y que nos ayuda como a estimular un espacio dentro de nosotros de calma, de encuentro con nosotros mismos. Por otra parte, otro dato importante a tener en cuenta es el uso que hacemos de la habitación donde vamos a dormir, porque si es un lugar que hace minutos hemos estado trabajando o haciendo actividades de cierta tensión o ha habido bastante gente porque se ha usado como sala de juego, etcétera, se crea una atmósfera, un clima dentro de este lugar que difícilmente nos permite luego tumbarnos en la cama sin sentir todavía el ruido y el ambiente que se generaba en esa habitación. Por lo tanto, proteger el espacio del sueño es algo que también es fundamental. Desarrollar y respetar una rutina del sueño es importantísimo. Aquí os estamos hablando de los horarios de descanso, ¿vale? Antes, al principio de esta charla, hablábamos de una media de 6 a 8 horas de sueño como media, porque, como os decía al principio, cuando hablábamos de las fases del sueño, los ciclos, fijaros que todo eso que sonaba mucho, sin embargo, es todo el tiempo que necesita el cuerpo para chequearse, autorrevisarse. Entonces, menos de ese tiempo, aunque siempre un sueñecito es reparador, pero si queremos verdaderamente todo un tiempo de desconexión y de verdadera reparación, necesitamos mantener una media de 6-8 horas de sueño diarias, ¿vale? Esto es importante respetarlo, sobre todo de cara a que siempre sean los mismos horarios, no sean 8 horas un día desde las 10 de la noche que otro desde las 3 o las 4 de la madrugada. Es decir, que sean siempre horas que además sean referidas a la nocturnidad. Es decir, se ha comprobado por estudios que a nivel sobre todo energético el cuerpo no se recarga igual cuando duerme por el día que cuando duerme por la noche, siendo por el día a lo mejor por un cambio de turno de trabajo personas que sí han conseguido dormir durante el día, pero energéticamente no sabemos, se está viendo si es por influencia de los rayos del sol, nuestra energía corporal no recupera con la misma intensidad que cuando dormimos por la noche. No os cuento ya si encima nos vamos, como decía Zaida, a dormir con sustancias excitantes tipo cafeína, alcohol, etcétera, que bueno, os ha contado un poco por qué sus excipientes nos ayudan a estar más bien despiertos y en acción que dormidos. Por supuesto, las cenas tardías o pesadas, por muy rico que esté el asado, es mejor evitarlas, porque entonces la digestión
nos produce también un estado de insomnio, porque hay demasiada tensión en nuestro estómago. ¿Qué ocurre entonces con los menores? Bueno, visto todo esto de cómo podemos cuidar con esto del diario, bueno, todo lo que os he contado hace un momento, también ocurre en las etapas tempranas. Como os comentaba al principio, hay que tener un cuidado especial con las primeras fases madurativas del ser humano. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de los que están configurando sus procesos de descanso junto con el crecimiento y el estudio. Perdonad que os abra este pequeño espacio para este sector de la población, porque están haciendo, como decía, esa fabricación de la impronta incluso a nivel hormonal, lo que significa que estamos enseñándoles, sobre todo si somos padres o educadores, cómo deben ser sus hábitos, ¿de acuerdo? En la adolescencia, sobre todo, vemos más comúnmente cómo les resulta hasta placentero para ellos saltarse estos horarios del sueño y la vigilia, les encanta, porque en realidad para ellos les hace sentir que son los verdaderos dueños de sus propias vidas. Si los progenitores les dicen un horario, ellos saltárselo es como aquí mando yo, ¿vale? Pero debemos incidir en la importancia de por qué esto es fundamental, que lo respeten. Aquí tenéis en la pantalla unas imágenes que se produce la fragmentación típica del sueño en los adolescentes. A la derecha es una gráfica donde, curiosamente, en el 70% de los casos estudiados entre adolescentes chicos y chicas, bueno, pues la queja del sueño, la latencia, aquí tenemos el estado de al final las barras más altas, que es a la derecha del todo, tenéis el estado de hiperinsomnia, que son los que se duermen por el día, etcétera. Bueno, todas estas veis que se producen más en chicas que en chicos. Curiosamente, es un dato que afecta más al sexo femenino, pues porque son más vulnerables al trastorno del sueño. Sin embargo, a todos más o menos les afecta por igual, no hay una gran diferencia tampoco entre ellos, ¿no? Pero fijaros en la diapositiva de la izquierda cómo la fragmentación produce irritabilidad, trastornos cognitivos, trastornos del crecimiento, cefaleas, agresividad. Bueno, como psicólogo infantil os puedo decir que esto no repercute en todo el mundo del niño o del adolescente, porque en los adultos podemos crear un espacio donde sabemos cómo guardar ese malestar de cara a que no afecte a terceras personas, pero en los sectores más jóvenes eso no lo saben tratar y luego a su vez contamina el ambiente familiar. Por eso llegamos a esta diapositiva, que no hace falta que la leáis entera, que son las causas y las consecuencias de todo esto en la vida del niño o de la niña hasta los 13, 14 años. Aquí estamos hablando de la infancia y de la pubertad. En la infancia, ¿por qué es importante? Bueno, pues ya estáis viendo que el rendimiento escolar, entre los amigos, en casa, pues todos estos trastornos producen a su vez somnolencia, cansancio, dificultad para levantarse, comen mal, se irritan más, en fin, y a su vez inhibe las hormonas del crecimiento, el cuerpo está lleno de tensiones musculares, lo que puede dificultar también todo esto, que produzcan menos melatonina y a su vez duerman luego peor la siguiente noche, produzcan mal la melanina y la serotonina, otras hormonas implicadas en su desarrollo a nivel de piel, a nivel de maduración de los sistemas nerviosos, etcétera, ¿no? Y el sistema inmunológico, ahora que estamos en este espacio de confinamiento, en este tiempo de alarma, no se ha hecho hincapié, no sé si os habéis dado cuenta, que se ha incidido más en todas las precauciones, pero no se habla de la importancia de fomentar el sistema inmunológico, sobre todo en los que supuestamente eran los principales conectores en el contagio, que eran los niños. No sé si os acordáis que se les atribuyó como el primer factor de contagio. Sin embargo, ellos tienen también un sistema inmunológico muy susceptible de caer cuando no se cuida de ellos, de sus hábitos saludables, como sobre todo el sueño, aparte de la alimentación y otros, ¿no? Como también es el deporte, ¿vale? Cuando no hay un cuidado de todo eso, las consecuencias se traducen en todo su mundo, como os estoy diciendo, y empiezan los trastornos del sueño, que son para ellos mucho más perjudiciales que para un adulto. Pues ¿por qué? Porque ahí estamos hablando de todas las consecuencias de las pesadillas, los terrores nocturnos, movimientos corporales ansiosos. Os estoy hablando de esos niños que no paran de moverse en la cama. Esto también le pasa un poco a los adultos. Si no cuidamos de su mundo, no estamos atendiendo a todas sus preocupaciones, sus necesidades de seguridad.
Porque además en estos tiempos de confinamiento, también deciros que se está produciendo una ruptura no solo de sus hábitos saludables, que se basan en la relación con los demás, con sus compañeritos, con sus amigos, sino que también esto les está llevando a la ansiedad y también a una situación como de inseguridad. El miedo, la desconfianza, de repente está en sus vidas de un modo que supera a la de sus progenitores. Ni siquiera sus progenitores pueden salvarles de estas sensaciones porque es algo que ha superado a las familias, se ha producido en toda la sociedad. Por tanto, la alteración del sueño en ellos es fundamental. Es fundamental, no, es que se les está produciendo de manera principal. Y este hecho también se está produciendo en los adultos. ¿Por qué estamos durmiendo todos tan mal últimamente? Hay teorías de todo tipo. Hay desde los que están hablando de que el campo electromagnético de la Tierra ha cambiado en 40 grados en dirección este, con lo cual eso produce cambios en las alteraciones del sueño. Puede ser cierto. También hay quien está hablando del campo, de las tormentas solares, las cuales el Sol ha producido desde hace más de un mes una cierta inactividad, lleva inactivo casi un mes. Y también influye, pues como la Luna influye también en los procesos biológicos de las mujeres. Todo influye en que tengamos más o menos sueño. Pero lo fundamental es que lo que sí está en nuestras manos es saber que esta sensación de miedo y de inseguridad nos pone el sistema simpático en alerta y como tal es como si estuviéramos en un estado de guerra, como si hubiera una guerra. ¿Quién se va a dormir pensando que van a bombardear los alemanes en cualquier momento? Evidentemente es complicado, ¿no? Tenemos que trabajar mucho la confianza, la seguridad, el saber que estamos capacitados para sobrevivir este tipo de situaciones. Y sobre todo de los niños. Para cuidar de ellos es necesario evitar el uso, sobre todo en ellos, de videojuegos nocturnos, peleas, discusiones, actividades físicas intensas. En cambio, podemos llevarles a protocolos del cepillado de dientes, de pasar por el baño, incluso con leerles un cuento agradable antes de dormir. Yo soy más amigo de que se los leamos nosotros a que lo lean ellos, que también puede ser, porque al leerles nosotros el cuento les invitamos a que visualicen, se lo imaginen, lo vivan, mientras nosotros lo leemos, activa su cerebro, su hemisferio cerebral derecho, que también es, cuando contamos ovejitas, es el que estimulamos para quedarnos fritos. Y es que esa parte para ellos es fundamental, como entrar en el mundo del sueño desde la parte onírica de la imaginación. En la parte de los adolescentes, bueno, pues tenemos que cuidar mucho de las sustancias que consumen, porque toman más alcohol y tabaco casi que los adultos. Insistir en la importancia de su descanso y el uso abusivo de las pantallas que hacen. Evidentemente, obedecer no van a obedecer mucho, pero si entramos en un diálogo sincero y empático con nuestros menores, podremos conseguir que encuentren en nosotros, si es desde el cariño, una referencia de lo que tienen que hacer y no tanto la excusa para hacer lo contrario. ¿Vale? Y si cuidamos de nuestros hijos de hoy, tendremos unos adultos íntegros en el mañana. Por eso quería yo abrir un poco este apartado del cuidado de la nocturnidad de los niños, ¿no? De cuidar de ellos, de protegerles, de transmitirles seguridad, porque ellos son los adultos que van a tomar el relevo el día de mañana. Pero también lo he dicho un poco de cara al tema de, pues eso, de cómo proteger el sueño también en personas más vulnerables, ¿no? Bueno, pues con esto queremos ya ir cerrando. Como veis, estamos al final de nuestra presentación. Hemos hablado de muchas cosas sobre lo que es el sueño, cómo son sus trastornos y cómo podemos protegerlo y por qué su importancia. Como os decía hace un momento, el confinamiento, resumiendo, ha supuesto para todos un reto sin precedentes a salvaguardar nuestra propia integridad como seres humanos a nivel psíquico, físico y emocional. Y en muchos ámbitos de nuestra vida, como es en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo social, en nuestro mundo familiar. Entonces, hemos visto cómo la ansiedad, la irritabilidad, el miedo, la incertidumbre han sido preocupaciones que se han cebado un poco con nuestra vida personal. Y son factores que debemos colocar fuera de nuestros espacios de higiene. Es decir, con todo y con eso debemos hacer un esfuerzo en proteger nuestros tiempos de descanso y de sueño, porque son gracias a los cuales estaremos disponibles para el resto del día siguiente y no empezar el nuevo día ya con dificultades. Y por último, como ha hecho Zaida antes,
contándonos estas cuestiones del tema de las sustancias que ingerimos, pues el organismo tiene una capacidad, un potencial enorme de restablecer el equilibrio, de autorregularse, igual que a nivel emocional. Por tanto, es muy importante que confiemos en nuestro organismo, que es muy sabio, y la buena noticia, que esto lo hablaba antes con Zaida antes de empezar, es que la mayoría de los insomnios y en general de los trastornos mejoran cualitativamente con una buena higiene del descanso. Es decir, que aunque hoy por hoy tengamos dificultades con el sueño, si cuidamos de él, estos se recuperan en un altísimo porcentaje. Es decir, que la buena noticia es que podemos subsanar nuestro sueño y nuestro descanso. Bueno, queridos y queridas, así llegamos al final de esta charla, que esperamos que hayáis disfrutado y bueno, seguramente haya dudas o sencillamente hayan quedado cuestiones fuera de él, porque hemos intentado tocar todos los palillos posibles, desde lo médico, desde lo terapéutico, desde el cariño, con tal de que podamos ofreceros la mayor amplitud posible de visión sobre lo que es el sueño y con qué facilidad puede llevarse a cabo. Así que terminamos así. Así es como llegamos al final de esta conferencia, de esta charla, que esperamos que os haya sido de utilidad, y deseando veros de nuevo en nuestros programas. Por favor, no dudéis en mandarnos un correo o en escribirnos a través de las distintas aplicaciones como son esta plataforma u otras redes sociales para cualquier duda. Muchas gracias.